hoy nos acompañan. Bueno, aquí están en su casa don Pedro Escalante Arce, Herbert Erquicia, historiadores, miembros de la Academia Salvadoreña de la Historia, en nuestra semana del Bicentenario, que conmemoramos el Bicentenario de Centroamérica. Y aquí ya hay comentarios y Hay un preguntas. mon- Ya hay bastante. Bueno, Sí. bienvenidos nuevamente. Bienvenidos Gracias a su por- casa. Bienvenidos nuevamente. El tema que está planteado para hoy, dice septiembre 14, es movimientos insurgentes previos a 1821. Pero como ayer hablamos de todo, entonces no sé, ustedes mandan. ustedes digan Ajá. por dónde nos vamos. Es que ayer te los comiste, los movimientos, ¿verdad? Te saltaste. Casi El decía 11 y Herbert, el 14. Tony, eso era para mañana. Sí. Yo creo que se puede atender Sí, por supuesto. preguntas de los Y amigos. hablar también del 11 y del Sí, 14. sí. Pedro es especialista del No, 11 y de los no, movimientos no. de Metapán, No, Pedro, eso sí. Herbert del 14. Y así pasamos la vida, Así tirándonos pasamos. la pelota. ¿Sabe? Yo tengo una pregunta ahí de un amigo que me dice, deberían, por favor, profundizar más en las ideas de la ilustración. Y usted mencionó a la orden masónica, que si podría profundizar más en eso también, decían, porque mencionó a Manuel José Arce, mencionó a quién más. Juan Manuel Rodríguez. Eso fue cuando fueron a Estados Unidos, que estuvieron en Filadelfia. Y Filadelfia era el centro de la masonería en América. Eso era, Filadelfia era el centro. Y lo que pasa es que no tenemos datos, no conocemos cuáles fueron, pero sí hay algo que denota la influencia y la relación que tuvo. Hay varias cosas. El que quedó encargado de de las gestiones que no se llegaron a finalizar en Washington porque las circunstancias habían cambiado fue Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte, que fue presidente del Ecuador, era uno de los grandes representantes de la masonería en ese momento en Filadelfia. Entonces, la amistad de Arce, por ejemplo, con Vicente Rocafuerte, pues da mucho que pensar, porque también Arce, Rodríguez y los que llegaron a Boston y después a Filadelfia, y después a Washington, eran gente de provincias. Entonces, que toda esa gente muy conocida se relacionaran con ellos, pues da en pensar en otra cosa. Hay un dato de Arce desconocido casi totalmente en la historia nuestra y que solo ciertos lo han tocado. Incluso en mi época, cuando era director de la academia, me escribieron de La Habana, de la Academia de Historia de Cuba. Arce participó en un conato de invasión a Cuba en esos momentos. Hay nombres con quienes se relacionó, pero todo fue muy fugaz porque ellos luego regresaron a México y después a San Salvador, a Guatemala. Así es que sí, eso es un tema para investigar más, pero sí hay una relación con la masonería en Filadelfia y después tiene que haber habido alguna relación en México porque se quedaron varios meses. Pero no puedo aportar mayores datos porque nos faltan a nosotros. Aquí hay más, Diana Verónica. Ok, antes de entrar en el tema, resolvemos las inquietudes, ¿les parece? El número 1224 dice, ¿me pueden ayudar con los historiadores? Quizá, no sé, antes de empezar, porque es un poco del tema de ayer, me quedé con dos dudas breves. ¿Cómo era el comercio entre provincias antes de la independencia? ¿Existían fronteras, puertos? ¿Cómo era? ¿Y qué productos eran los que se comercializaban? Gabriela Argentina Melara. Saludos, Gabriela. Bueno, saludos, Gabriela. Los productos que se comercializaban, por lo menos en la Intendencia de San Salvador y en la Alcaldía Mayor de Sonsonat y en general en el Reino de Guatemala eran, bueno, el añil, que ya lo hablamos, el tabaco, la caña de azúcar, todo el ganado, ¿verdad? O sea, el ganado de diferentes, tanto porcino, caballar, como vacuno, y por otra parte también la cochinilla, que es el tinte que se extrae del gusano del nopal, que es el tinte rojo, ¿verdad? Y obviamente los granos básicos, y todo esto se comerciaba en los mercados, en las plazas, en los tianguis. Que eran por el día, ¿verdad? Eran por el día, Ajá, sí. ajá. Muchas de las escenas que todavía tenemos del siglo XIX, posterior a la independencia, pues nos muestran, hay una famosa de la parroquia de San Salvador, donde se ve en la Plaza Mayor
de San Salvador, que hoy es la Plaza Libertad, se puede ver una escena de mercado, o sea, estos velachos ahí con la gente vendiendo, o sea, esa costumbre de la población indígena del sur de San Salvador y del norte de ir a vender al centro de San Salvador todavía existe, ¿verdad? Todavía existe, te lo digo porque cuando hemos hecho investigación etnográfica en Huizúcar, Comasagua, o sea, la gente todavía tiene esa práctica de bajar muy temprano. El caso de Santa Tecla. Exacto, Mucha el caso de gente Santa Tecla, sí. baja de la ruta del volcán, Exacto, de Comasagua, sí, a los parques centrales de Santa Tecla a vender su producto del día. Que son los productos frescos, ¿verdad? Del día, todo eso que no se ven hoy. Eso sí son frescos. No, son esos productos que te venden, por ejemplo, zapote o Ajá. níspero o champero, qué sé yo, Y cosas esos que sí ya… son orgánicos también, sí, ¿verdad? Porque es lo que la gente tiene sin sembrado. cuyas o Ajá. cosas que ya no Sí, se ¿verdad? ven. Porque zapote, ¿a dónde venden? Sí venden, fíjate, Sí sí venden. venden, ¿Mercado? pero los zapotes aquellos, bueno, Anonas, bueno, en los mercados. anonas Pero sí, mercados, en los ¿no? mercados, Sí, en los ahorita mercados. es época de anona. Pero por Agosto, ejemplo, septiembre. ahora mismo es la época del jocote de Corona, que El es tan jocote de rico, Corona. ¿verdad? Ese Ajá, que ajá. a mí se llama un poco la boca. De boca, ¿verdad? Sí, entonces más o menos esas eran las de boca y de, sí. Sí, de snack. Para no sonar tan a tienda. No, y es natural, y es natural. Por No sé si supuesto. este comentario es ya es del chat deportivo o es de, lo voy a poner, o es ya de, porque se traslapa la hora. A ver qué dicen. Buenos días, Diana Verónica y Tony. Saludos. Este es solo un comentario, tal vez un poco fuera de contexto, y es que yo siento que ya lleva un largo rato haciéndole la gente el bullying a Tony Cabezas por haber tenido un accidente en su vestíbulo. Esta es una observación de diseño arquitectónico. Todas las casas tienen vestíbulo. Algunos podrían ser la cuestión y espacio más ostentoso, y otras puede ser apenas 1 metro cuadrado después de la puerta. Pero todos los espacios, además de viviendas, como hospitales, iglesias o una casita chiquitita de fondo social, tienen vestíbulo. Lo que pasa es que no los conocemos, o no acostumbramos a llamarlos así, o no sabemos que los utilizamos. Pero tienen todos los espacios arquitectónicos. Gracias por defenderme por el bullying. Mentira, yo abro la puerta y estoy en la sala. Pero es que Es otro tema. es otro Sí, sí. tema, es otra historia. Sí, es sí, otra- sí. otra- Sí, pero porque nadie- generalizar la sí. arquitectura así nomás tampoco, No, ¿verdad? y nadie- Hay espacios Además era arquitectónicos que no- diferente, exacto. No, y totalmente. nadie hace bullying, que le quede claro también aquí al amigo 0309. Así nos molestamos nosotros, pero Bueno. nadie le hace bullying. No solo les quería preguntar a los invitados si tienen de su conocimiento el tema de los 100 años de la selección de El Salvador. ¿Qué es este tema de hoy? Pero- De los 100 años es que ahora se Contanos, cumplen 100 años y Bueno, que cuéntanos. en el primer partido de la selección habían 2 personas invitadas, uno era francés y uno era español. Ok. Uno era Santiago Barrachina, español, y el otro era Emilio de Dutruit, francés, que jugaron con la selección el primer partido, a donde tuvieron la indumentaria negra en ese primer partido, con pantalonetas blancas hasta 1935, que se establecieron los colores azul y blanco en el uniforme de la selección, al mismo tiempo que se formara la Federación Salvadoreña de Fútbol. Desde ahí comenzó el proceso. Desde ahí viene ese proceso que seguimos esperando Sí, todavía. En los Sí. Juegos Sí. Centroamericanos del 35, ¿verdad? Correcto, así mero Exacto, es. sí. Bueno, en realidad quien maneja ese tema muy bien es el costarricense, ¿verdad? Chester Urbina. Chester que Urbina, es sí. historiador y, bueno, maestro también. Y él ha trabajado toda la historia del fútbol de Guatemala, El Salvador, Y además, el Nicaragua, primer partido se Costa jugó en Rica. Guatemala. Para la Ok. selección de El Salvador se jugó en Ok. Guatemala. ¿Y cuánto perdimos? No hay un dato, no hay un registro. Qué bueno que lo O comentas y ganamos. no. El Salvador Sí, por perdió. eso. Hasta el momento no hay un registro claro. Se dice que fueron 7-0 ese partido. Solamente fueron jugadores de los equipos de San Salvador y de Santa Ana. Ujú. Y no había cuerpo técnico, no había nada de entrenadores. Solamente fueron los jugadores a representar a El Salvador. Cuando se cumplía, Casi igual cuan- que ahorita. Igual que No ha ahora. cambiado mucho. Igual cuando que se ahora. cumplía el bicentenario de la independencia de Centroamérica. Ok, interesante. Mira, solo interesante. para terminar de responderle a nuestra amiga Gabriela, Sí. pregunta si existían fronteras, puertos, cómo era No, la comercialización. Fronteras no hay, si es que en los países no existían. Lo que se cambiaba era de jurisdicción, como por ejemplo ahora pasar de
del departamento de San Miguel al de Usulután, cosas así. Lo que sí había eran Quizás puestos fronterizos. Fronteras también. no naturales como existía. el EMPA, sí, Fronteras pues, ¿verdad? naturales, sí, y además habían garitas. Caritas. Las garitas que era que en ciertos lugares se cobraba peaje, pero no era porque fuera otra jurisdicción, porque fuera otro país, no, se cobraba peaje, por ejemplo, en puentes. Por ejemplo, era famoso el peaje camino a Guatemala, el puente de los esclavos, ahí se pagaba un peaje. Y aquí al entrar a San Salvador también había una garita que controlaba los productos. Es el lugar que todavía se llama la garita y que después Ajá. después se llamó la tiendona. Ujú. Por una tienda enorme que todavía yo conocí cuando estaba así, una tienda enorme que se llama, le decían la tiendona, Por pero eso se era, llama así el mercado de sí, abastos. pero era la garita de entrada de San Sí, Salvador, la porque por garita. ese lado, por la garita, se entraba también de Guatemala, no existía Santa Tecla, no existía el Paso de los Chorros y todo eso. Entonces, el tráfico de Guatemala, el comercio, digamos, tenía que darle la vuelta al volcán y entraban por el lado de la garita, que era donde se juntaba la calle mexicano de la Culhuaca y todo eso, y ya se entraba. Sí. Por eso yo siempre he dicho de que en ese momento la Diego de Holguín o la Monseñor Romero, como se le quiere llamar, de ese momento era la calle de Concepción. Por ahí se entraba a San Salvador y entraba el comercio. Por eso estaba ahí la garita, por ahí. Y garitas han existido bueno, en el sitio Ciudad Vieja, Sí, la primera vía de San Salvador, hay hay garitas al garita. norte, al sur, Eran de cuido y al mismo sí. tiempo de control de los productos que llegaban. O sea, habían caritas en muchos lugares, pero eso era para controlar el comercio, pero no eran fronteras. No eran fronteras, no. Sí, sí. Pero se pagaba. En la Sí. Se garita pagaba, se cobraban Sí, sí. peaje muchas veces. No conozco en la garita. Creo que aquí en San Salvador no se cobraba peaje, porque no que era sencillamente controlar lo que entraba a San Salvador y estar cuidando la entrada de San Salvador. Pero habían lugares como los puentes, Sí. ciertos puentes que se cobraba un Sí. peaje, o por los ríos Sí, también, ¿verdad? por los ríos Por los también, ríos, por el embarcarse embarcarse, de un lugar, o sea, de un lado del EMPA al otro, sí, ¿verdad? se cobraba un peaje. Quien ha trabajado esa parte de las carreteras, garitas y demás es nuestro amigo Ricardo Castellón, Sí, ¿cómo es que se ¿verdad? llama la de los chorros? Se llamaba Es, el paso del eso es que se llamaba el Guarumal. El el Guarumal, el guarumal. Guarumal. Ese era un paso tradicional, muy peligroso, que siempre hablaban de que era muy bonito por los ríos, Sí, pero era difícil. Además, había peligro de un asalto también. O sea, ese no era el camino de comercio, eran ciertas gentes que sabe. El camino para ir a Guatemala, para ir a San Miguel o para ir a Sonsonate, incluso, era salir por la parte de la garita actualmente, puede ir por Aculhuaca y Mexicanos y tomar la calle, pasar por Quesaltepeque y darle la vuelta a al volcán y luego Como tomar quien su... dice ahora, como cuando vas para Opico, ¿verdad? Por esa Exactamente, zona de Quesaltepeque. exactamente, Ajá, por eso era la ajá. calle, prácticamente la calle principal, el camino sí, el real camino nuestro. real que pasaba por el puente de Sí, era el Atapasco. camino real nuestro. Sí. Todo aquello, De sí. hecho, yo quería ahondar un poco en lo que preguntaba un colega ahí sobre la ilustración, ¿verdad? O sea, la ilustración no es tampoco, obviamente tiene que ver con la Revolución Francesa, con todo lo que se estaba viviendo, la misma monarquía, de los Borbones, ya era una monarquía más ilustrada, Carlos III mandó a hacer Claro. excavaciones y Sí, esto y sí. lo otro, las expediciones científicas que hubo en América hispana, y como decía Pedro, la cuestión de los masones en esos primeros, digamos, años del siglo XIX está todavía, digamos, un poco estudiada. Sin embargo, para la segunda mitad del siglo XIX, a partir de los años 70 en adelante, sí hay muchos estudios para El Para El Salvador. Salvador. Ahí están los estudios de Roberto Valdés Valle, que hizo su tesis doctoral sobre ello, y justamente está por sacar su libro que lleva el nombre así como Golpe de Estado de 1885, y habla sobre esas facciones liberales, que unos son masones, los otros también, pero lleva un montón de conflicto. Entonces, si les interesa, ese libro va a salir próximamente en una universidad, Dígalo. en la Universidad Evangélica de El Salvador. Lo conozco porque su servidor hizo el prólogo de ese libro, entonces es muy interesante para los que tengan especialmente ese interés
pero ya para la segunda mitad del siglo XIX. Tal vez quiero leer una parte de una columna que ha escrito nuestro buen amigo el doctor Oscar Picardo de la Universidad Francisco Gavidia, que ha sido publicada hoy, que tiene que ver, a ver, tal vez nos encausa un poco en la charla de hoy. Dice, se titula Bicentenario, Ilustración y Universidad. Dice, las ideas que nutrieron el proceso de la independencia en las naciones centroamericanas y el establecimiento de unas nuevas entidades políticas independientes llegaron a través de la Universidad de San Carlos Borromeo de Guatemala y de la Universidad de Santiago de León en Nicaragua. José Simeón Cañas, José Cecilio del Valle de Honduras, Miguel Larrainaga de Costa Rica, entre muchos otros, quienes influyeron desde el positivismo ilustrado en el proceso emancipador, se graduaron en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las ideas de Montesquieu y de Pasquale Paoli, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Constitución de Cádiz y un conjunto de conceptos, derechos fundamentales, libertad de prensa, libertad de culto, separación de poderes y habeas corpus, ingresan a las cátedras de Derecho y posibilitan la redacción de los primeros escritos constitucionales. Exacto, Sí, cuando esto entra, a las cátedras de Derecho y Filosofía, obviamente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es que se enseña, pues, a todos los que estaban estudiando. De hecho, nuestro José Simeón Cañas fue rector de la USAC, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y creo que hay otros salvadoreños, Pedro, En el, que fueron el seminario tridentino sí, fue Manuel Aguilar. Manuel Aguilar Manuel Aguilar en el también. tridentino. O sea, esas eran las ideas que se estaban estudiando, ¿verdad? Entonces, obviamente, una cosa eran las ideas y lo otro que estaba pasando. Entonces, yo creo que toda esa percepción de lo que estabas aprendiendo para el cambio fue fundamental. Sí, Perdón, sí. Pedro. No, definitivamente no. Básicamente, las ideas liberales era el poder del pueblo y hacer a un lado las monarquías de derecho divino, que era hasta entonces lo que nos había nosotros mantenido en nuestra historia, las monarquías. Además, la monarquía española era muy cerrada y otra cosa muy importante, estas ideas liberales iban separando o trataban de separar la influencia de la iglesia sobre la vida cotidiana y sobre la vida política, porque en la parte nuestra, como decía yo ayer, que éramos un Estado confesional, las ideas liberales era lo contrario, o sea, la separación o por lo menos que no hubiera esa unión tan. Y luego las ideas de comercio también, que eran indispensables, la idea de libertad de comercio que habían sido traídos sobre todo por los ingleses, la libertad, porque al final, en el siglo XVIII, una de las grandes esfuerzos que había de estas provincias americanas era la libertad de comerciar y no estar sujetos a normas. Entonces, liberalismo es muchas cosas, no solamente ideas la manera de pensar, no solamente los derechos de los pueblos, sino que también mucho tiene que ver el comercio en todo Sí, eso. porque no podías comerciar con Inglaterra, con no. Francia, solo con España. Estábamos- Con la corona española. Y el comercio que se daba, por ejemplo, con Inglaterra, era un comercio ilegal, digamos, Sí, ¿verdad? A través de Belice, a través de la costa Sí, atlántica de Honduras. Como todo por ahí. salía por Guatemala, había un Sí, monopolio del exacto. comercio hacia España. Exacto. Sí, O sea, no podías comerciar con otros países. el liberalismo es mucho. Solamente con España. Sí. O sea, el liberalismo Es es muchas más cosas. que las ideas filosóficas y que las ideas, digamos, Religiosos. religiosos es y del comercio. humanismo, del positivismo, es también el comercio. O sea, es comercio. una cuestión Una- mucho una- más amplia. Una consulta técnica y entonces, si el comercio era solo con España y la Iglesia Católica tenía mucho poder, ¿qué tenía que ver la Iglesia con el comercio? No, la iglesia directamente con el comercio, no que la iglesia lo que mantenía es su impronta era sobre la vida en general, sobre, en fin, inclusive sobre el comportamiento de los grupos étnicos, la iglesia, o sea, además el control que tenía de los diezmos y todo eso, o sea, en cierta manera sí había una influencia de la iglesia, digamos, si estiramos El control el ético, moral. control y, pues, ético moral de la vida en general, era la iglesia.
O sea, por ejemplo, la masonería, el conflicto de la masonería con la iglesia era sobre todo porque la masonería se oponía al mantenimiento de ese poder de la iglesia sobre sobre la vida normal, sobre la vida en las universidades. En las universidades no se podía enseñar cualquier cosa. Además, las universidades estaban controladas por la religión también, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, la iglesia estaba en todo. E inclusive podía estar en el comercio, porque eran cosas que la iglesia no aceptaba porque podrían estar en contradicción con sus principios. O sea, la iglesia controlaba. Sí. Y la iglesia también era parte de ese comercio. Como le hemos dicho, los dominicos de San Salvador eran dueños de hacienda, la hacienda Estamecayo, la Anunciación, Atapasco, Mire, una cantidad de sí. hacienda, eran prestamistas, banqueros, o sea, de Hay todo, un montón de, tampoco. por ejemplo, la parte de los vales reales, la Sí. parte de eso es muy poco se comenta, pero es una cosa que tuvo que ver con los movimientos autonomistas y todo eso. Fue la exigencia de lo que se llama de la compra o de la inversión de las órdenes religiosas en lo que se llamaban los vales reales. Y es que eso arruinó a muchos hacendados que tenían sus compromisos de deudas con la iglesia. Hay un montón de datos así muy particulares, por ejemplo, si empezamos a hablar de comercio, cuando el lío del comercio del vino con el Perú a través de Acajute, todo eso, que la iglesia de repente se convirtió también casi en contrabandista de vino, por una razón. Y de pisco. Y de Llegó un momento en que no se podía, La misa, don Pedro. no se podía celebrar misa porque no había vino. Exacto. Eso así es. Eso se dio en el siglo XVII, sobre todo, sí. 17 principios. ¿Y entonces? Entonces, sencillamente que como llegaba vino de contrabando, después se supo que habían conventos, que estaban acá guardando vino de escondidas, inclusive para poder celebrar misa. Hubo momentos o días o fines de semana o domingos que no se pudo celebrar misa en la parte de Guatemala y San Salvador, sobre todo porque no había vino de consagrar. Eso es absolutamente auténtico en la historia del comercio nuestro a través de Acajuta, sobre todo con el Perú. La falta de vinos peruanos. Y en fin, Pedro, y eso tendría que ver también con el hallazgo que se hizo hace unos 5 años en Sonsonate, ¿Te donde se acordás? encontraron ¿Te acordás 19 botijas en peruleras. tu época de director del Museo de Antropología que encontraron, ¿cuánto? 19, 19 que encontraron botijas de aquellas botijas peruleras de vino, peruleras, o sea, del Perú. 18 hechas en la península, Sí. son sevillanas, y una americana, pero traían vino, y lo más probable es que estaban resguardadas, así como dice Pedro, como de... Sí. Lo- De reserva. Y se encontró en el sitio donde estuvo en Sonsonate el antiguo hospital de Nuestra Señora de la O, que Ujú. fue el hospital primero que hubo en Sonsonate. Se estaban haciendo unos trabajos en lo que ahora, por supuesto, ya no existen todas esas construcciones. Se estaba haciendo un trabajo y se encontraron enterradas Sí. 19 botijas 19 peruleras. botijas Entonces nos preguntamos, ¿o era para ocuparlas o era porque habían traído vino de contrabando para las órdenes religiosas? Las órdenes religiosas necesitaban. Entonces, la iglesia estaba metida en todo eso, en cosas muy concretas y en la vida en general, en todo. Pero llama la atención entonces el pensamiento no alineado de un cura como José Matías Delgado, por ejemplo, Sí, como los con Aguilar, las y como ideas claro, conservadoras. claro. Es que la iglesia también no era una iglesia, la iglesia tampoco no era lineal aquello, iban cambiando. Y lo que Nunca ha hablábamos ayer, la diferencia que había entre un clero provinciano y el alto clero, por ejemplo, de Guatemala, era diferente, pensaban diferentes. Porque habían estudiado. Además, habían estudiado y eran gente de pensamiento liberal, aunque fueran hombres de iglesia. Pero también lo que mencionábamos ayer, que mucha gente entraban en religión para estudiar, para ilustrarse. Y entonces hay gente que ya tenía ahí conocimiento de las filosofías europeas, que ya tenían libros y todo eso, y también pues ya los curas no pensaban todos igual, o sea, no es lo O mismo. sea, no era gente no, que estaba en no, sí, religión por no, el llamado de Dios. no, por no, así no, decirlo. Bueno, también es importante decir que había clero secular, o sea, que no pertenecía a Esa es ninguna otra orden, cosa. ¿verdad? Sí. Entonces los seculares tenían más capacidad de movimiento, Sí, pues, de ser, sí. bueno. Y de pensamiento. O sea, So- podemos hacer un programa solo Sí, sobre sí, eso. o sea, que son los es curas enorme, sí, enorme son los curas información. diocesanos. Usualmente los curas diocesanos, los curas
los padres que pertenecen a los obispados, o sea, los diocesanos usualmente hacen un comportamiento un tanto diferente de de los que están en una orden religiosa que es más rígida la disciplina. O sea, no es lo mismo ser diocesano que estar entre los franciscanos, entre los dominicos y todo eso. Dominicos, Entonces, mercedarios. hay mucho que tratar en eso de que vemos de curas diocesanos que están en favor de una autonomía o de ciertos movimientos discordantes y que no están alineados con el alto clero de Guatemala, del arzobispado, por ejemplo. Dice Freddy Gómez a través del WhatsApp, buenos días. Freddy está en el extranjero, en Estados Unidos, es un salvadoreño, gracias por invitar a estos maestros. Cuánto gusto me da oír parte de la historia de mi país. Estando fuera, cobra aún más valor. Dice aquí Mare Reyes, no se va a acabar el vino o va a dejar de haber misa. Entonces, tengo una pregunta a sus invitados. ¿Qué tan verdad es que El Salvador, antes de ser país, eran 4 haciendas de 4 terratenientes de origen guatemalteco? ¿Decidieron separarse del régimen de Guatemala o es un mito? Un fuerte abrazo desde California, dice Ernesto. Sí, es que ayer cayó también una pregunta relativa a las famosas familias y los apellidos y los terratenientes y todo esto. Eso es un ¿y los mito enorme. chelitos? Un mito enorme. Eso es un mito enorme. O sea, Ajá. no es así. No es así. No es No. así. O sea, es más compleja la historia que pensar que 4 familias son las dueñas de 4 haciendas y esto es El Salvador. No, nada que ver. Nada que ver. Y lo de los blancos, pues Pedro, si quiere, hoy lo comentamos a la entrada Lo de los blancos. Sí, lo de los cheles, chalatecos y cheles, del chalatecos. norte del país. Bueno, primero También. el comentario que hacía Herbert del mito. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a solamente oír los hacendados de la independencia y son los mismos apellidos, pero eso de que eran 4 haciendas, eso es un absoluto mito. O sea, aquí habían haciendas por todos lados y no solamente criollos, sino que mestizos y todo eso eran dueños de En haciendas. 1807 había 260 y pico haciendas de añil, según el censo Sí. del intendente Ulloa. Entonces no eran 4. 1807. 1807, ¿verdad? O sea, hay muchos mitos que se construyen para poder explicarse algunas cosas cuando no se pueden, Sí. cuando no hay un entendimiento más allá, ¿verdad? O sea, lo de las 400 es como que habláramos del mito de las 14 familias. Eso, el ¿verdad? mito de los 14, por Eso ejemplo, aquí en el país, no- ¿verdad? Eso no es un mito. ¿verdad? Ahora, Son lo, más. lo de los O menos, Los eso es peor Erquicia, cosa. los Ramos, los Escalante. Los heads. No, los cabezas. Bueno, pero Ok. ¿qué más podemos decir sobre estos movimientos insurgentes previos a 1821? Yo creo que, mira, en ese sentido, todos estos movimientos, bueno, hablamos de la base política, filosófica que se tenía de un cambio, ¿verdad? Lo otro, hablamos también de toda esta parte del comercio, de quienes se llevaban la mayor parte del pastel, del comercio del añil, entre otros, ¿verdad? Y por otra parte, habían muchos, por ejemplo, para el 11 o el 14, tienen que ver también cuestiones más locales, ¿verdad? Por ejemplo, algunos impuestos, algunos conflictos locales de San Salvador. En el 14 hubo unas elecciones de alcaldes de barrio que no estaban digamos, que no estaban de acuerdo, y todo eso genera conflicto al interior, ¿verdad? Pero también... Se les estaban saliendo del guacal. Digamos que sí, o sea, había bastante, en este sentido, había bastante malestar con las autoridades locales, que eran autoridades españolas, ¿verdad? En este caso. Y obviamente con el poder que estaba centralizado en Guatemala, ¿verdad? Pero como te digo, esto es un proceso hasta el 11, el 14, y luego hay cambios también en la península, lo que hablábamos ayer, o sea, hay una constitución de Cádiz, la PEPA, la de 1812, que da de alguna manera libertades a los hispanos de la América hispana, valga la redundancia, y en eso, que es digamos, una constitución muy liberal, ¿verdad? La de 1812, y en ese sentido también da créditos para pensar en un nuevo sistema de gobierno, en un nuevo sistema de vida, digamos, de esa sociedad. Nuevas reglas del juego. Digamos que sí, digamos que En cuanto a sí. leyes, Digamos que sí, leyes. porque el gran referente que era España estaba en guerra, estaba
estaba pidiendo fondos para mantener esa Estaba guerra. ocupado en sus problemas Estaba internos. ocupado en sus problemas internos que ni se acordaban probablemente de repente de las colonias, sino que más bien para que les mandaran fondos para mantener esa guerra que se tenía. Entonces, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta en eso. Entre ¿verdad? 1821 y 1824, cuando ya existe, digamos, un concepto de país o de fronteras, de una delimitación, ¿qué ocurre en cuanto a tomar la decisión de administrarnos solitos desde el punto de vista comercial y político? Es decir, cómo se construye, porque no sé, hay una constitución. Hay O sea, un nuevo movimiento. ¿cómo se construye el país entre el 21 y el 24? O sea, ¿cómo? Bueno, primeramente hay que hacer énfasis en que el país se va a ir construyendo poco a poco, y ese es un tema larguísimo a través de los años, pero al principio no, son alcaldías, son ayuntamientos, Sí. son cabildos. Lo que es ahora El Salvador se está administrando localmente a través de las alcaldías, de lo que se llama alcaldía, Los ayuntamientos y 15 cabildos. partidos, Los, ¿verdad? y los partidos en ese momento, como se llamaba, de acuerdo a la constitución de Cádiz, Ujú. o sea, son administraciones locales que poco a poco pues, van a ir construyendo una administración central. Además hay una tradición administrativa española de la época colonial, o sea, estas regiones estaban regidas por leyes, por las leyes de Indias, y que eran leyes diferentes a las de pensar en un código, porque no existían en ese momento la idea de los códigos, sobre todo el famoso código Napoleón, que ha sido el ejemplo para nosotros, ¿ve? Pero, o sea, estas eran regiones que tenían leyes, que se manejaban y sobre todo localmente a través de administraciones locales de las alcaldías, y es así como vamos a ir construyendo un país poco a poco, pero llevó su tiempo, No es de la claro. noche a la mañana No, la no, 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 construcción. no, no, De no. hecho, Pero, y hay una fecha en 1824. Bueno, lo que sí, tomamos como fecha, miren, lo que pasó fue que el Congreso Constituyente del 23, ¿verdad? el Del 23. 23 autorizó ciertos cambios geográficos en el Reino de Guatemala. Por ejemplo, se autorizó el traslado, por ejemplo, de la parte de la península de Guanacaste, que era propiamente nicaragüense, Ujú. que se le pasa a la región de Costa Costa Rica. Rica, porque eso era nicaragüense. Ujú. Y a nosotros, digamos a San Salvador, se autoriza para aumentar el territorio y que hubiera más habitantes y que no estuviéramos tan en disminución respecto a Guatemala, que hubiera que un traslado de la antigua alcaldía mayor de Sonsonate a la parte de San Salvador. Y así es como se autorizó un censo, un plebiscito, digamos, de los pueblos indígenas de Sonsonate y de Aguachapán para trasladarse hacia la parte de San ¿Por Salvador. qué San Salvador y por qué no Sonsonate? ¿Hay alguna No, explicación? Sonsonate Porque eran independientes. es que San Salvador era más Es que importante. era más importante. Sí, Ya era sí, más sí, Era ya era, intendencia, sí, ahí independencia, intendencia que o es sea, otro no, ya nivel, había mucho, ¿verdad? ya había diferente, o sea, O sea, una intendencia es más que una alcaldía mayor. sí, sobre O todo sea, intendencia es Buenos Aires, Santiago, sí, además o sea, intendencia era un estás concepto moderno, sí, un concepto concepto francés francés. que se adoptó en España modernamente. La alcaldía mayor era del siglo XVI, ¿verdad? Ujú, Entonces era mucho más importante. Además, el centro de la vida y de la política era San Salvador. Sonsonate había caído. Los intendentes que pasaron en San Salvador Sí. eran gente súper ilustrada. Súper ¿verdad? ilustrada. El o barón sea, de Carondelet, por sí, ejemplo. entonces por eso fue que se unió Sonsonate y ese es el origen del nombre nuestro. O sea, como cuando se decide que la parte de Sonsonate y Aguachapán, miren, todo esto hubo un conflicto un poco fuerte, sobre todo en Aguachapán, que no quería unirse a San Salvador, fue un poco a la fuerza que se unió. Pero Todavía están. todavía por eso, Hay mucha los- Sí, sí. ellos influencia eran, de Guatemala. ellos eran aguachapines. Ajá, cabal, sí. Y también no querían depender de Sonsonate. O sea, hay mucho que comentar sobre eso, pero lo importante es que se unen, aceptan la unión a San Salvador, y por eso surge incluso el nombre nuestro. En los documentos de la anexión de Sonsonate
a San Salvador, es donde por primera vez aparece el nombre Estado Salvador, Salvador. que después se va a convertir en Estado del Salvador. Y era Es- de él, ¿verdad? Sí, Sí, Inicialmente primero era- era pero- Salvador. pero Era Salvador. el nombre No, viene, Salvador. Solo Salvador. el ajá. primer viene de quitarle el San San, a San Salvador para hacer la significar que se diferencia. formaba un nuevo estado y que no iba a ser solamente San Salvador, sino que cambiaba inclusive el nombre. Es por primera vez en estos documentos Estado Salvador. Y ya se ratifica en el 24. Y ¿verdad, eso, Pedro? y entonces se da la primera constitución, y ahí Constitución. se dice que el Estado del Salvador está formado por la antigua Intendencia de San Salvador y por la antigua O sea, Alcaldía Mayor de Sonsonate. Si no hubieran hecho eso, fuéramos parte de Guatemala, Así nosotros el oriente guatemalteco. Ajá, del ajá. oriente. Sí, sí, o porque sea, éramos fue parte. una jugada, digamos, inteligente Sí. entre Sonsonate y San Salvador De para formar. de formar un nuevo estado para desligarse de Guatemala. Sí, y Porque fíjese- no existía esa frontera administrativa como Sí. tal, digamos. Y fue a la fuerza, ¿verdad? porque inclusive tuvieron que mandar tropas a Sonsonate y a Huachapán. El hermano Manuel José Arce, Pedro Arce Faguaga, era muy joven y fue el que enviaron con tropas a Sonsonate para obligar prácticamente porque había mucho problema, ¿no? Muchos no querían unirse a San Salvador, querían quedarse con Guatemala. O sea, es una parte poco estudiada de nuestra historia y es el origen del Estado, la unión de Sonsonate con Vaya, San y Salvador. toda la parte desde La Paz hasta no. Morazán, la Unión. Eso era también. San Salvador, O sea, desde siempre, o sea, parte de la ah, intendencia. Yo creo de que la hubiéramos traído un mapa, fíjate, Sí. porque vaya, imaginémonos El Salvador actual, Aquí te lo ¿verdad? pongo. En El Salvador actual le quitamos a Huachapán y Sonsonate, es la alcaldía mayor de Sonsonate, y todo el resto del Salvador es la intendencia de San Salvador. Ah, Todo el No, resto. no solo Y la no solo fron- entender Y la frontera se estableció por el río la Huascarán. del Huascorán a Lempa y La Ajá. Paz, o sea, la misma frontera, pero si nosotros tenemos los 14 departamentos, si le quitamos a Huachapán y Sonsonate, la alcaldía mayor de Sonsonate, y todo lo demás es la intendencia de San De San Salvador, Salvador. ¿verdad? Y obviamente el oriente. El ¿verdad? oriente, sí. Ajá, entonces obviamente. cuando se unen Gracias, pasa a Tony. ser Estado del Sí, Salvador. primero en los documentos dice Estado Salvador, pero ya la constitución del 24, del 12 de junio del 24, de 1824 dice Estado del Pero Salvador. esa es una constitución de la No, ya- del Estado, del del Estado. Estado. O sea, esa es Dentro de la nuestra primera federación. constitución. El Dentro de la Salvador federación. o sea, casi que se adelanta, o sea, casi que Claro. sacan la constitución federal de Centroamérica, pero también el Estado Salvador ya tiene constitución. Ya tiene 12 constitución. de junio de Del 1824. 24. 1824. Del Esa 24. debería ser la fecha de la independencia. No, porque la independencia que nosotros celebramos es la de Centroamérica, es la del Reino de Guatemala. Ya. Es la- Sí, lo que pasa es que allí todavía es un estado, pero parte La federación. de las provincias unidas sí, de ahí estamos Centroamérica. hablando Todavía estamos hablando de de... ayuntamientos. Todavía, Que sí. Todavía no se habla de Comayagua, se habla de León, se habla de San Salvador, O sobre sea, todo hay un... dependemos de Guate todavía. O sea, nos independizamos de la corona, pero Y dependemos de quedamos, Guate. o sea, sí, exacto. Es que, Ajá. es Y que éramos lo que viene- Guatemala. Y en lo que viene después ni se diga, es una serie de conflictos en la Federación Centroamericana y esto y lo otro. Sí. 8:47. Quiero que Ya sé. respondamos. Es que esto es bien intenso, pero ahí miren, hay mucha pregunta. Yo lo sé. Sí. Brevemente, ¿cuál es el misterio de los blancos al norte del departamento, don Pedro? Del De- Salvador, de perdón. Mire, para hacerlo largo, Corto, corto. Corto, porque para no no hacerlo tenemos largo, tiempo. quiero decir, prácticamente es el único intento de poblamiento organizado que se hizo en Centroamérica, que fue de enviar pobladores hacia el norte de Honduras, porque los ingleses se querían apoderar del norte de Honduras y de Nicaragua. Y estaban trasladando negros de las islas San Vicente y todo eso, que es el origen de los garífunas. Ajá, ajá. Entonces, se calcula que unas 250 familias fueron enviadas, familias gallegas, asturianas y canarias, fueron enviadas al norte de Honduras, pero ellos ignoraban que el norte de Honduras era para morirse, o sea, era la fiebre Hoy amarilla. lo vemos como un paraíso. Hoy lo pero en ese vemos, momento- pero el No, Caribe pero en ese ahí- momento... ahí es inhóspito. Sí. Ajá, Entonces ajá. comenzaron a enfermarse, otros los trasladaron de nuevo a España, pero la mayor parte se quedaron en Centroamérica, subieron a la parte de Olancho, se quedaron asentaron unas familias, eran familias muy pobres.
otras pasaron a Guatemala y el norte de la intendencia establecieron familias, O y sea, la mayor parte en Chalatenango. desde Metapán a Ujú. todo el norte Todo de El el Todo, norte de El Salvador. Salvador. Entonces, puede ver gente blanca. ver Sí, porque gente, en Nueva Esparta, en La Unión, por ejemplo, ahí la Sí, gente es sí. chelita sí, también. y además se fueron Y trasladando. ojo, esto, perdón, pero Sí, solo para poner sí. el tiempo es siglo XVIII, Dígale, finales del siglo XVIII. estamos en Sí, sí. 1791-92, Ujú, época del barón ujú. de Carondelet, Exacto. cuando era intendente de San Sí, Salvador. sí. Se asentan ahí, les dan tierras y muchos se casaron con gente ya vivía. O sea, Ujú. no se conoce, pero es el origen de muchas familias salvadoreñas, es el asentamiento de Chalatenango. ¿Por qué? Porque eran cheles de Chalatenango y se casaron. Otras familias se casaron mucho entre ellos. Por eso en Chalatenango permanecieron tanto los rasgos nórdicos, digamos, en Chalatenango por familias que se casaban entre ellos. Eso es básicamente el origen de los De los Y chelitos. se vuelven añileros, se porque vuelven era allí. la Y, producción que y- había y también. muchos sí ya se volvieron familias ricas, o sea, familias de posición con los criollos. Es el origen de los cheles de Los Chalatenango. que la antropóloga Concepción Clara de Guevara dice los indios cheles, Los indios cheles, ¿verdad? ¿verdad? Que son campesinos, ¿verdad? Ya mezcladas sí, la raza, ¿verdad? Más que ella no utiliza, o sea, el utilizar el término indio chele, ¿verdad? Porque así lo conoce la gente, pero en realidad son gente blanca que es del campo, del campo. ¿verdad? Y hay lista. Lo que pasa es que no conocemos la lista de los que se asentaron en Chalatenango en el norte de la Intendencia, pero está la lista de todos los que llegaron, que Sí. desembarcaron en el norte de Honduras, en Trujillo. Sí, sí. La lista, pero es enorme, enorme, porque Y hay una fortaleza, bueno, la sí, fortaleza que de Trujillo. venía la familia, venían los padres, venían los hijos, traían los Sí. parientes, o sea, aprovecharon ese traslado para venir mucha gente asturiana, gallega y canaria. Diana Verónica, sí, Diana No es de por ahí. tiene raíces hondureñas, yo creo que es Yo- chelita de yo esos tengo- que De vinieron. Olancho. Yo tengo familia antecedentes de Ocheles de Chalatenango en mi familia, o sea, Por somos eso de, salió usted chelito. somos de por allá, Suchitote y todo eso, de los descendientes del Sí, asentamiento. toda esa parte norte en realidad, no Sí. solo Chalatenango, como dice, incluso llega hasta en- Suchitoto y Suchitoto, toda la parte de Metapán, Cabañas, todo eso. Metapán. Uy, Daniel. Sí. la Capitanía General de Guatemala dependía del Virreinato de Nueva España o estoy No, equivocada. no. La Capitanía General de Guatemala, el Reino de Guatemala, es lo que se llamaba un reino pretorial, una capitanía pretorial, porque dependía directamente de la corona española. Lo que pasa es que había cierta dependencia honorífica de respeto al virreinato. Y el virreinato a su vez tenía relación, por ejemplo, en todos los años enviaban cierta cantidad de dinero que enviaban pero no. O sea, aunque el reino de Guatemala era parte de la Nueva España geográfica, pero no éramos parte administrativamente del virreinato, eran diferentes. Carlos Alberto Rodríguez pregunta o comenta lo siguiente. Hola, Dianita, Tony. Qué buenísima la tertulia que están teniendo ahora. De verdad deberían de hacerla más seguida, por lo menos una vez al mes, para aprender de dónde somos, quiénes somos, por qué somos así y hacia dónde deberíamos de ir. Porque el Sonsonate se ha unido a nosotros y todo, y a Huachapán nos dice mucho, y pues que quizás somos algo bochincheros en la actualidad, porque nuestro origen es así, medio turbulento también. Así que está interesantísimo. Felicidades para el día de mañana. Celebremos el bicentenario con mucho orgullo de ser salvadoreños. Bendiciones. Gracias. Gracias, Ipi. Dice el número de terminación 5767. Buenos días, ¿por qué no hubo grandes conflictos militares como en México? ¿Por qué se rehusaba a Huachapán? Chica, dos preguntas que... Una característica de la independencia nuestra es que en Centroamérica no hubo guerra de independencia. Eso nos hace ser un proceso independentista no totalmente, pero muy diferente del suramericano, en donde los conflictos de la época de San Martín, de O'Higgins, de Bolívar, por supuesto, de Sucre y todos los que fue con una conmoción permanente. En Centroamérica no existió la guerra
de independencia. Y hubo insurgencia en Nicaragua y San Salvador sobre todo. No hubo insurgencia en Guatemala, excepto ciertos movimientos, más que todo de tipo intelectual y todo eso, pero lo que es insurgencia no existió en Guatemala. Y eso el mismo historiador Pero los guatemalteco lo que dice. Sin embargo, cuando sí hubo guerra es después, Es después. posterior de la Lo que independencia, para tomamos- formar la Federación Sí. Centroamericana. Ahí ni se diga. Eso es lo ahí que nosotros tomamos como guerra de independencia, es la guerra contra México primero. primero. La bueno, defensa. para- Y, La des- defensa. y después se viene aquel lío espantoso. Pero guerra de independencia, guerra para de ser independiente, independencia, no. como en México, no O existió. sea, estuvo No existió. sitiado San Salvador por la gente de Filísola y Sí, lo sí, otro, pero, ¿verdad? pero ella la que contra Pero es México, posterior, posterior. ¿verdad? O sea, que Sí, esa- con la esa- anexión. Mira, Sí. ese ya es otro tema, ¿verdad? Sí. Ese es el yes. tema que teníamos para mañana, Para ma- pero para el jueves. jueves, pero Está ya no para sé el ni en jueves. qué día Mañana estoy. no vamos a venir. Sí, estoy tentado Ni yo a tampoco. preguntar por qué no se mantiene la Federación de Países De de Centroamérica. Centroamérica. ¿Cómo Ese- se pero ese llamaba? es tema ese es tema otra para jueves. conversación. Jueves. Pero siempre es un lujazo escuchar a don Pedro. Alguna vez lo entrevisté, dice Claudita Ramírez, jefa de información de la prensa gráfica, y se queda corto el tiempo. Saludos. Gracias, Claudita, por estar pendiente. ¿Por qué en San Miguel hablan así? Dice aquí doble ¿Por qué Belén. deja a Miguel hablar ahí? No, es que no sé si es broma o Es que o en eso Oriente- tiene- Es que lo que en pasa es que Oriente tiene una también, no, respuesta. de la antropología diría la otra, o sea, los de San Miguel, ¿y por qué ustedes hablan así? ¿Verdad? Ajá. O sea, sí. Ejé. es la otredad, ¿verdad? Sí. Pero no solo en San Miguel he escuchado eso, también no, en es otras Oriente, partes. es Oriente. No, no solo en San Miguel en el Oriente, es que me refiero a San Miguel colonial, Ajá. sino que en también otras partes del Salvador hablan así, ¿verdad? O sea, ahí Algunos es, se nos sale más que a otros, es lo que decís algunos tú. se nos salen más que... Hicimos historia. Hicimos Ok, aquí preguntaba también por qué se rehusaba a Huachapán a ser parte del Estado, don Pedro. Es que Ahuachapán había ido tomando mucha importancia después que tuvo lo que se llamaban ya ayuntamientos constitucionales. Y en Ahuachapán había bastante hacendado ya y su relación más que todo era con Guatemala. O sea, su relación era con Guatemala y no con San Salvador. Y al mismo tiempo, nunca, cuando Ahuachapán ya fue creciendo y el asentamiento de muchas familias ya criollas, digamos, vino un resentimiento con Sonsonate, esa dependencia histórica con Sonsonate ya no les parecía y preferían la dependencia de Guatemala con que había relaciones de comercio y todo. En fin, existen los documentos, por ejemplo, existen actas del ayuntamiento en ese momento del Cabildo de Huachapán, en el cual hay unas grandes discusiones, ¿verdad? Que se nos unimos a San Salvador, nos quedamos con Guatemala, y ahí intervienen hacendados y todo, o sea, no era tan fácil, o sea, más que todo era elementos de Eso comercio le iba a y decir. familiares. Tenía mucho que ver la actividad económica con quién Es- convenía más. Es que Guatemala, Sí, desde que, y esto es no podemos ya meternos en esto, Guatemala, Santiago de Guatemala, desde que se descubrió en el 16 la riqueza cacaotera de Sonsonate, que fue desde entonces Guatemala, se quedó con esa Andaba parte. encima. Anda, Como porque decimos los salvadoreños. encomenderos del cacao eran todos de Guatemala, no eran de San Salvador. Ahí comienza esa división histórica y que se dio después y que terminó en la unión. Una cosa importante de Ahuachapán sigue viendo hacia Guatemala, Hacia hoy en Guatemala. día. Bueno, de hecho, en finales del 19, el 20, cuando se construye el Arco Durán, que es el Ujú, arco el de famoso. entrada Sí. a Ahuachapán, no está viendo hacia San Salvador, está viendo hacia Guatemala. Hacia Guatemala. O sea, es el acceso que viene y que, o sea, que entras y que salís para Guatemala, no solo para San Salvador, como para tener una idea de la importancia, ¿verdad? Sí. Mira, ¿y de dónde viene eso de esos arcos? Porque Pedro, por favor. Es la decoración barroca, es el estilo barroco. Y además ustedes ven el Arco Durán, no es más que los mismos arcos que habían de acceso a los atrios de las iglesias. San Salvador, en el antiguo representación de la primera parroquia y primera catedral, tenía un gran arco de acceso al atrio, precioso el arco que tenía San Salvador, y lo mismo en muchos lugares del país
como en San Miguel y en San Vicente. Y Había el un arco precioso de entrada a la antigua iglesia parroquial de San. Era el estilo barroco de ese momento. Bueno, Los arcos. Aquí en Antiguo hay Sí. Ay, todavía antigua, arcos. sí, sí. Ese de antiguo creo que es posterior, pero porque tiene un reloj, ¿verdad? El de la Creo antigua, que lo es que de- pasa es que sí. lo han modificado, Sí, lo pero han modificado, está el sí. bellísimo arco de acceso al convento de San Francisco, por Sí, sí. ejemplo. Lo que pasa es que los arcos, o sea, eran como las entradas a las ciudades, porque vienen de Europa, eso, Sí, sí, ¿verdad? eso es de Estaba Europa. en la, Es en una la calle influencia. real. Sí, la Era- misma se- Sevilla, sí, bueno. sí, Ujú. sí. Juan Carlos Vargas, a través del Facebook Live, muchas gracias por montar estos programas. Es valioso el aporte de los historiadores. Una pregunta, ¿es cierto que El Salvador tuvo salida al Atlántico? No, ay, No, jamás. no. Miren, aquí resultaron mapas apócrifos cuando la guerra con Honduras. Yo todavía guardo los mapas que aparecieron como que San Pedro Sula había sido parte de El Salvador. No, no, no. Hubo un proyecto que fue, creo que fue de Squire, vea Ujú, Herbert, sí. de cómo una división hipotética de Centroamérica para cambiar la distribución de los estados. Estamos hablando de 1840, 50 y... como 50. ujú. Entonces la dibujaron hipotéticamente, darle una salida a la parte salvadoreña al Atlántico, pero era un proyecto hipotético. Jamás nosotros que éramos parte de Guatemala tuvimos un acceso al Sí, sí. Atlántico. No, no. Además, como hemos dicho, El Salvador solo surge como tal, el que conocemos hasta 1824. Quizás la salida del Salvador hacia el Atlántico es cuando se unió la vía férrea en 1929, desde la Unión hasta la frontera con Guatemala, y ahí podían ir hasta Puerto Barrios, ¿verdad? Pero obviamente no es como No. frontera salvadoreña. No, jamás tuvimos. No, Jamás. no se te perdí. No, jamás tuvimos otro acceso al Me Atlántico. cambié Oye. como de 100 años. El tren del Pacífico, estás hablando ahora. Miren, otra Por cosa ahí. interesante, y casi no tenemos tiempo, De ahí pero viene, de ahí viene. eran, digamos, las clases sociales o la organización, bueno, porque estaban los Los estratos. españoles peninsulares, los Los españoles nacidos en- aquí, Eso es, los criollos, los mestizos, los indios, los Eso es- sapos, Ladinos. los es un- ladinos. es un tema fascinante, Es un tema Herbert. fascinante que son las castas, ¿verdad? Que se distribuyen en el mundo colonial. Pero esas castas también no son tan blanco y negro, ¿verdad? Tienen sus matices, Sí. porque al final y al cabo el ser humano pues, se mezcla entre lo otro, y bueno, eso es sumamente complejo. No sé si... No, ya no hay tiempo. ya no hay que lo Son las expliquemos. 9:01. Evelyn Geraldina López, qué programa tan bonito y muy interesante. Gracias, Evelyn. Oscar Ramírez López, hablemos de la guerra contra Guatemala a inicios del siglo XX. Es un tema para otro programa. ¿Qué queda pendiente para jueves? Lo que sucede después de 1821. Sí, Como 200 años te Como quedan 200 pendientes. De 1821 a 1824. Y 200 años. Y fíjense que no Mira se que- habla de ese año y lo que sucedió. La verdad que no de se habla. 1824. Lo que hay que hablar, Es bueno, que no, hay que hablar anexión, hay que hablar Sí, 1824, hay que hablar la abolición de la esclavitud. de la esclavitud que ese es también. otro proceso Mañana que importante. estemos ya, si Dios Mañana nos, no. nos No, da mañana vida. no. El jueves. No he terminado la. Ah, perdón. Mañana que sea 15 de septiembre, que estemos ya viviendo el bicentenario, en términos históricos o de memoria, ¿en a dónde podríamos ubicar nuestros pensamientos, don Pedro? Mañana. Como país, como... depende del grado de conciencia que uno tenga de la historia. No tanto el conocimiento, no que la conciencia de la importancia de la historia. Hay que saber, hay que conocerla, hay que respetarla y hay que tomar ejemplo de la historia. O sea, vivir 200 años independientes, digamos, el reino de Guatemala en ese momento, pues no es cosa, sobre todo conociendo todo lo que pasó y lo que ha costado formar un país, lo que ha costado formar un país, una nación, como decía Herbert, la cantidad, aunque no haya habido guerra de independencia, pero lo que se viene después es una guerra permanente, pero permanente que va a llegar hasta principios del siglo XX, que estamos llegando a guerras con Guatemala, conflictos con Honduras. Entonces, conocer todo eso y lo que ha costado crear un país, pues es apreciarlo y respetar lo que tenemos ahora, ¿verdad?
y que no se nos arruine, ¿verdad? Porque ha costado mucho, mucho. Herbert, Yo suscribo lo que Pedro dice, obviamente, pero también hay que entender que la historia no termina mañana, ¿verdad? No nos vayan a abandonar porque ya se terminó el bicentenario. O sea, lo importante de esto es poner en la palestra de la sociedad la importancia que tiene la historia para saber, para explicar cualquier cosa que pase en el presente. Si nos vamos a la historia, lo podemos ir entendiendo, ¿verdad? Bueno, con Pedro venimos de bicentenario desde 1800, desde el 2011, ¿verdad? Y yo, O sea, yo vengo desde el 5º centenario del descubrimiento de América. que vienen quinto centenario, vienen bicentenario. O sea, lo importante es que seamos una sociedad que nos interese nuestra historia para conocernos, o sea, para conocer desde la historia particular, desde la historia de nuestra familia, eso deberíamos de conocer, y luego local y lo Mira, y demás. lo que pasa es que cuando conoces la historia, te enamoras de ella también, ¿verdad? Y te crea ese sentimiento. y es cierto Y a que es nadie te va a cíclica. poder dar. Ajá. Que la historia es cíclica, sí hay cosas que sí creo que se pueden repetir, pero no tanto en lo que la gente cree aquello de que por que no conocerla vamos a repetir. No, que las cosas pueden volver a tener ciertas características, pero ya con los aportes que hay de los años que van pasando, pero sí hay elementos cíclicos, definitivamente sí la hay. La historia explica todo en El Salvador, no todo, por supuesto, pero en la mayor parte de la actualidad y los sucesos actuales es la historia. ¿Ves, Herbert? Si no conocemos la historia, nos quedamos siempre preguntándonos qué pasó y por qué. Ujú. ¿De dónde Sí, venimos sí, y sí. hacia dónde vamos? Sí. 9:05, ya vino San Martín, señores. ¿Qué tal le fue ayer con el desayuno? Ah, Muy muy bien, rico. gracias, Rico. muy rico. Bueno, Hoy también. hoy también hay desayuno. Recordemos que en San Martín están los sabores de los 200 años de libertad. Por ejemplo, con el delicioso y único pan de leche relleno de queso crema y loroco. Perfecto a cualquier hora, o las deliciosas empanadas de loroco y queso crema. Para más información, visita las redes sociales de San Martín en San Martín SV en Facebook e Instagram. Sí. Y vino con línea rosa, perdón. No, felicitar a San Martín porque he visto las galletas Bicentenario, que me parecen muy interesantes ahí, las galletas Bicentenario. Ok. Bueno, también saludamos a nuestras amigas de Línea Rosa, Diana Verónica. Así es, Línea Rosa, servicio de transporte, vehículos conducidos por mujeres para trasladar mujeres, necesidades de mujeres, los caballeros también son bienvenidos, o como nosotros, utilícenlo para trasladar sus alimentos, entrega de mensajería, entrega de regalos, trámites bancarios, compras de supermercado. Línea Rosa Delivery, 7697-9869. Hay que decir que estos programas especiales, ¿verdad? El de ayer, el de hoy, mañana no, porque mañana es Asueto mañana, nacional. ¿verdad? Y el jueves viene la tercera parte, son gracias a Salutaris, ¿verdad? Muchísimas gracias a nuestros amigos de Salutaris. Don Pedro, Herbert, nos vemos el jueves. Vemos el jueves. Ok, Gracias. por Lo acá. Muchas cual gracias. nos entusiasma mucho. Volvemos después de la pausa.